¿Qué pasará en la nueva sección del depósito? ¿Volverá la ciudad a Kona? ¿Qué pasará entre la ciudad y Yemen? ¿Está realmente muerto el hermano de Duigu? Epsi y más en nuestro vídeo ahora. Después de enterarse de lo que sucedió en la mañana, Yaman se enojará mucho porque se mintió a sí mismo durante tanto tiempo. Jep una vez más muestra su enojo al decir que cree en sí mismo y cree en sí mismo a este respecto. La ciudad dejará de ir a Bosnia y volverá al huésped. Pero la disputa entre Yaman y Swan no terminará. La ciudad está muy enojada con Yaman por asumir este incidente. Esta guerra en la casa de huéspedes continuará por un tiempo. Pero Yaman Siger será bien recibido en todo momento. Al comienzo de Yaman Siger, está haciendo planes para decirle a Siger que es inocente esta noche. Luego salen y hablan con Zenger sobre tener un médico. En ese momento, escuchó lo que estaba sucediendo en Sesi que inmediatamente informó a Zual. Zual llama inmediatamente al médico, pero no puede localizarlo y envía un mensaje sobre su fallecimiento. Yaman y sus hombres salen inmediatamente y siguen al médico. Incluso si encuentran el carrito del médico, el médico no tiene uno. Con la tarjeta telefónica que encontró en el lugar equivocado, el médico dice que está al tanto de lo sucedido y por eso se escapó. E inmediatamente detrás de él, Nedim y los otros hombres le dicen que busque en todas partes donde el médico pueda refugiarse. Al día siguiente, Ali se despierta en el hospital y se queda dormido junto a Duigu. Cuando la emoción se despierta, de repente se emociona cuando se encuentra cara a cara con Ali. En ese momento, llama a su madre y le da órdenes a Duigu, diciéndole que es el cumpleaños de Yasmín. Aunque Ali dice que es bueno y que debe ir a cuidar a su madre, Duigu no acepta y se queda con Ali. Por la mañana, se encuentra en la habitación de Yaman. Aunque quiere enojarse con Yaman tan pronto como se levante, Yaman no está en casa. Cuando ve que Yaman no está en casa, inmediatamente se dirige a la habitación de Yusuf, pensando que esta situación será una buena oportunidad para huir de casa. Sin embargo, Yusuf ha perdido peso temprano y está pasando tiempo con Neslihan. Quiere llevarse a Yusuf de inmediato. En ese momento, Zenger llegó e impidió que Siger se fuera. Dice que no permitiré que Yusuf salga con las instrucciones de Yaman Bey. La ciudad está muy molesta por esta situación y tiene que quedarse en casa. Mientras tanto, Yaman lucha por encontrar un médico. Cuando Nedim finalmente llegó y le dijo a Aisu que tal vez quisiera ir a la tía del médico, Yaman y sus hombres fueron inmediatamente a la casa de la tía del médico. En el hospital, Ali convence al médico y se convierte en batallón. Aunque Duigu dice que necesita venir y escuchar, Ali afirma que para encontrar al hermano de Duigu, necesitan encontrar el elemento llamado Gam lo antes posible. La ciudad, en cambio, se irrita más hasta que deja al huésped. Se disculpa por no poder vengarse de su tía. Aidu está al lado de la tía de su médico y quiere irse de aquí hace un momento. Pero Yaman y sus hombres están de guardia en la puerta. Aisu notó la condición del doctor. Después de unos minutos, entré y revisaron a los hombres dentro de la casa. Sin embargo, Aisu encontró una manera de salir de la casa y se escondió en el auto de su hermana. Nedim sale y se dirige a Yaman para mirar alrededor, diciendo que no hay nadie en casa. Al mismo tiempo, la tía del médico salió al balcón y miró su auto con desconfianza. Tan pronto como Yaman se da cuenta de esta situación sospechosa, corre hacia el auto. Sin embargo, su hermana despierta a Aisu y le permite escapar en un coche. Yaman y sus hombres siguen al doctor Aisu. Mientras tanto, Siger, inconsciente de todo, decide salir de la casa sin llevarse a Yusuf. Se despide de todos en la casa. Zenger no quiere que Siger salga de la casa antes de que llegue Yaman. Pero Siger está decidido y toma su maleta. Mientras tanto, Yaman logra atrapar al médico al final. La ciudad puso a Yosef en la maleta que había tomado y engañó a todos. Yaman atrapó al doctor Aisu y comenzó a explicarle lo que había hecho Iqbel. El doctor Iqbel dice que se amenazó con su madre y su hija. Es en este momento cuando llegan noticias de Zenger sobre la fuga de Siger. Cuando Zenger también dijo que había recibido los pasaportes de Siger, Yaman dijo, revise todas las salidas. La ciudad planea ir a Bosnia con Yusuf. Pero nunca saca a Yaman de su mente y piensa en Yaman constantemente. Después de un rato, toman un taxi. Duigu y Ali encontraron el lugar de un hombre llamado Sakz con la ayuda de cámaras. Lo encuentran donde está almacenado y lo guardan.
Cuando vienen a Caracola, no recuerdan nada bajo la influencia del chicle. Cuando la emoción se enfurece mucho y comienza a golpear al hombre, Ali quiere que esté tranquilo y espere afuera. El objetivo de Imouchen Andalí es saber dónde encontró la muñeca de Yasmín. Pero la goma de mascar no viene de su propio tipo. Él cuenta las cosas que recuerda sobre Yasmín y dónde la conoció. Pero dice que nunca se puso cara y que no podrá sujetar su muñeca si le das un brazalete. Tras la insistencia de Ali, dice que el dueño del brazalete está muerto. La emoción está muy alterada por esta situación. Mientras tanto, Yaman supo a dónde quería ir Siger sin pagar con su tarjeta de crédito. Mientras Yaman intenta ir al puerto a toda velocidad, busca a Siger al otro lado. Pero la ciudad rechaza todas las búsquedas de Yaman. Cuando Yaman llegue al puerto, se dirigirá al barco en Siger. Mientras tanto, llega un mensaje a la ciudad de Nedim. En el mensaje, Aisu cuenta todo sobre la muerte del Dr. Kepse. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos y hacer que sigan lo que hay en nuestra serie. Ahora llegamos al final de nuestro vídeo. El siguiente vídeo está a punto de conocerse. Cuídate. Adiós.